Yo escuchaba esta mañana las oraciones y conociendo algunos proyectos que tenemos este año y lo último, el anuncio de Carlos de tratar de lograr una avanzada en Barracas con el Evangelio del Reino. Y otras cosas que pasaban por la cabeza y proyectos y zonas donde queremos abrir. Me cansé antes de empezar, porque tenemos un año, por gracia de Dios, con mucha obra por delante, no con activismo religioso, que es diferente, sino con obra para llevar a cabo, para que el Evangelio del Reino llegue a algunos lugares donde todavía no ha permeado. El desafío es importante. Cada año, cuando comenzamos, tenemos un nuevo desafío. Y si bien cada día hay un nuevo desafío, uno habla de comienzo de año como una nueva etapa que Dios nos regala. Entonces y pensaba en estos días, es imposible emprender o continuar en algunos casos con la tarea que todos tenemos asignada, sin regar todo con mucha oración. Daniel hoy, mientras dio la apertura y oró, dijo, como dice el Señor, sin mí nada podrán hacer. Y es lo que creemos. Si Dios no nos ayuda, no podremos hacer nada, pero estamos confiados que el Señor está en medio nuestro. Amén, hermanos. Y que Él va adelante. Y que nuestros proyectos no son nuestros, sino del Señor. Porque gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido ninguna estrategia humana, sino nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo del Señor, conforme dice su palabra. Así que estamos orando primeramente, después confiando y lo tercero, largándonos en fe a expandirnos, a extendernos hacia otros lugares. Esta mañana quiero tomar algunas palabras del apóstol Pablo, cuando él le dice a los filipenses que para él no es molesto el repetirles las mismas cosas, porque tanto para él como para los que escuchan es seguro. Así que quisiera volver en forma muy particular y muy escueta, que volvamos a charlar de la oración, de lo importante que es orar sin cesar, de la conciencia que tenemos que tener, que no es la obra por nosotros, sino que es a través nuestro, por la guía y el poder del Espíritu, como resultado de una vida de permanente oración o intercesión delante del Señor. Es cierto, sin Dios en nosotros no se puede iniciar o continuar con la obra del Señor. Para que Dios esté en nosotros tenemos que estar todos los días, cada día, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, nuestra vida tiene que ser un permanente devocionar, una permanente relación delante del Señor para rozar con la presencia de Dios, para vivir en una atmósfera espiritual donde Cristo se mueva, donde Cristo pueda hablarme, donde mis oídos estén atentos de tal manera a la voz de Dios y mi percepción espiritual sea de tal manera determinante que Dios pueda moldear mi vida y hablarme y contarme cuáles son sus planes y no yo mis planes al Señor. Entonces, para que todo lo que pensemos y hagamos sea aquello que está en el corazón de Dios. Entonces es imprescindible orar y orar a Dios, interceder delante de la presencia del Señor.
Vuelvo a mencionar lo mismo en cuanto a la oración, porque la oración es algo que todos podemos hacer y debemos vivir orando, y es una de las patas de la mesa. Sin la oración, una mesa tiene una pata menos y puede tambalear y llegar a caerse, y no va a estar preparada para soportar el peso que podamos poner delante. Una es la oración, la otra es la palabra, la verdad revelada de Dios para todos los hombres, de todos los siglos, de todos los tiempos. Lo tercero es la presencia viva del Espíritu en nosotros. Y la cuarta pata es la relación. Sin relación, sin comunión entre nosotros, no podemos vivir una vida de verdadera devoción a Dios, de llenura del Espíritu Santo y de conciencia de la presencia viva de Dios en medio nuestro. Amén, hermanos. Entonces, esta exhortación a orar sin cesar, tomémosla y pongámosla en práctica. Es para todos y cada uno de nosotros. Esta vida en el Espíritu permanente, algo se va a hablar este miércoles, en la reunión el jueves, en la reunión de Grupos Unidas, porque queremos comenzar el año con toda claridad. Queremos proyectarnos en Cristo con total precisión, y todo esfuerzo que hagamos para colaborar con la obra de Dios, apenas con colaborar, porque la obra la hace Dios, que no sean esfuerzos estériles, que nuestra prédica, que nuestro servicio tengan el alcance que Dios preparó para la iglesia. No es orar a tontas y a ciegas, no es el tiempo que legitimiza una oración. Uno dice, sí, paso 3 horas, 4 horas orando, muy bien. Si lo haces en el Espíritu, está muy bien. Pero algunos oran 15 o 20 minutos, y como viven una vida realmente de consagración a Dios, no necesitan más, porque viven en Cristo Jesús todo el día, las 24 horas del día. Entonces solo comienzan a decirle Padre nuestro y ya está el Señor ahí. ¿Se entiende? Porque su vida es una vida de oración permanente, porque su vida es una vida de permanente dependencia de Dios, porque no toma ninguna decisión, ni proyecta, ni dice, ni siente, ni hace algo que no sea aquello que agrada a Dios. Entonces es mucho más fácil depender de Dios y escuchar la voz de Dios con pocas palabras en una oración sentida y profunda, aquellos que viven inmersos en el Espíritu. Aquellos que por momentos se sienten lejos de Dios o que pasan largos periodos en ausencia de la presencia de Dios y solo oran a Dios cuando tienen una necesidad, no les es sencillo entrar en esa atmósfera espiritual, porque a veces hasta dudan si Dios está escuchando. ¿Y será que Dios escucha mi oración? ¿Y será que Dios está escuchando el clamor y que está entendiendo lo que a mí me pasa? Porque todas las cosas siguen igual. Y entonces esto provoca que la fe empiece a decaer. Y dice la Biblia que el justo vive por fe. Entonces tenemos que tener conciencia de esa presencia, de esa atmósfera espiritual que siempre tiene que estar en la vida de un discípulo. Nuestra dependencia, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestra meditación en Cristo, nuestros tiempos de silencio, no solo de peticionar, sino hacer silencio delante del Señor, son fundamentales, y esto hacen a una vida de oración. Estas 4 patas que mencioné, que forman parte de una mesa para que la mesa pueda soportar el peso, son solo una parte. Lo demás es compromiso personal con Dios. Es tener un altar encendido las 24 horas en mi casa. Hay un dicho popular que dicen, del dicho al trecho hay una distancia, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Así es, Rubén. Gracias. Más o menos. Ustedes me entienden, ¿no? Yo puedo hablar del Señor, puedo abrir las Escrituras e intentar enseñarles, pero si mi vida no se ajusta a lo que sale de mi boca, soy pobre, un pobre hombre que no vive dependiendo de Dios. Y ni mi oración ni mi vida delante del Señor tiene un propósito o alcanza algún propósito. Quiero decir que para que la respuesta a la oración sea efectiva, tenemos que caminar delante de Dios, hermanos, todos los días. A los que están casados, su esposa, su esposo, tienen que estar insertados en Cristo, nuestros hijos. Es decir, estar delante de Dios nos compromete, de tal manera que mi oración va a ser no solo para dar gracias a Dios por todo, como hoy cantábamos, bendecir a Dios por lo que Él hace, sino por lo que va a hacer en mi vida. Y si estoy viviendo en esa atmósfera espiritual, con 10, 15, 20 minutos, lo que necesites, ni bien estés delante de la presencia de Dios, vas a sentir que tu oración es oída. Amén, hermanos. Cuando tenemos que esforzarnos, oh Señor, aquí estoy, buen día, no hay que decirle ni buen día al Señor, porque se supone que Él guarda hasta nuestro descanso, que hay una comunión, hay una presencia de Dios. Si Cristo está en nosotros y tenemos que ahorrar palabras en la oración e ir al grano, ser concisos y precisos, porque los oídos del Señor, dice la Escritura, están atentos a nuestras oraciones. Amén, hermanos. Muy bien, entonces no es la cantidad, no es el tiempo, 2 horas, 3 horas, hermano, yo oro 3 horas y bueno, necesitas ese tiempo para sentir a Dios, muy bien. Pero algunos dicen, hoy estuve orando a la mañana 15 minutos y Dios me habló. Y uno dice, 15 minutos, ¿cómo te va a hablar Dios? Sí. Porque vive en el Espíritu. Entonces, Dios no es algo desconocido, sino cercano. Porque está incluido Cristo en su vida. Amén, hermanos. Voy a hablar de un modelo de oración. Todos sabemos, el único modelo en cuanto a la oración se lo enseñó Jesús a los discípulos. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como conviene. ¿Se acuerdan? Y el Señor les dio ¿qué? La oración del Padre Nuestro, que es el modelo de oración. No es la única manera, es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración santifica en primer lugar y reconoce la majestuosa autoridad del Señor en nuestra vida. Porque estamos diciendo, Padre nuestro, no es mi Padre, es el Padre nuestro, de todos aquellos que han creído. Es una oración inclusiva. No me hace ver a mí solo delante de Dios, sino con mis hermanos. Padre nuestro, dijo el Señor, que estás en los cielos, porque Jesús dijo, según la palabra, ascendió ¿a dónde? A la diestra de Dios, en las alturas. Entonces, Padre nuestro, enseñó Jesús, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu de Dios. No adoramos a 3 dioses, a uno que se dio a conocer en 3 personas. Amén, hermanos. Entonces, es el reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo te bendigo, te alabo, te reconozco. Esto estamos diciendo. El deseo, vénganos a nosotros tu reino. ¿Quién no quiere que venga el reino de Dios? Hermanos, si no viene el reino de Dios, estamos perdidos. Porque ustedes vieron esta carrera de desenfreno que vive la sociedad.
Ya es común que los matrimonios se divorcien, que digan, ¿qué pasó? El amor se acabó. ¿Cómo se acabó? Al contrario, las pruebas deben fortalecer los vínculos matrimoniales. Esto es lo que aprendimos. Y si Cristo está en medio, no hay matrimonio que no tenga solución. Pero claro, la respuesta facilista de un mundo que vive sin Cristo, sin Dios, es ante la primera dificultad, separarse. ¿Se dan cuenta? Venga tu reino, está incluido, venga el orden de Dios a la vida matrimonial, venga el orden de Dios en la crianza de nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos en el temor a Dios, en esa devoción a Dios. Si los enseñamos de chiquitos, van a tener mucho menos dificultades de las que tuvimos nosotros. Muchos de nosotros nos entregamos a Cristo de grandes y todos creo que decimos lo mismo. Lástima que no conocimos a Dios antes. Entonces, el venga tu reino incluye la relación matrimonial, el orden de Dios para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para la relación entre los hermanos, porque somos una familia de hijos que se parecen a Jesús, pero tenemos dificultades, ¿sí o no? Sí, en toda relación donde hay personas siempre hay dificultades, pero en ese venga tu reino estamos clamando que se haga la voluntad soberana de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Así enseñó a orar Jesús. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Uno dice, uy, Dios permitió, estoy siendo tentado. No, Dios no tienta a nadie. No, el tentador es el diablo. Dios es el que viene para darnos autoridad, para romper con toda tentación. Santiago dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Ahora, ¿cómo se puede resistir a alguien si uno está en una extrema debilidad? Si uno vive una vida espiritual muy pobre, ¿cómo puede generar resistencia ante el ataque de cualquier enemigo que atente contra nuestra alma? Hoy, a la mañana, hace un ratito, despedíamos los restos de una hermana muy querida, Gladys de Rafael Calzada. Qué hermana, dejó un legado precioso, su vida ejemplar. Nunca formó una familia, porque así Dios lo quiso. Sin embargo, ella vivía entre los hermanos como que verdadera la iglesia, verdaderamente era su familia. Y así vivió. No tuvo nunca hijos, pero sí espirituales, porque muchos de los niños que ayudó, ella era docente jubilada, muchos de los niños que ayudó, no solo en el ámbito de la escuela, sino en la iglesia, fueron como sus propios hijos. Esto es que venga el reino de Dios. Esto va más allá de palabras. Nosotros podemos tener las palabras más elocuentes, más emotivas, pero si nuestra vida no condice con la verdadera palabra de Dios, con el reino de Dios, somos un grupo de religiosos. Dios nos libre de vivir la religión que no ayuda a nadie, que depende de horarios, de un salón, de un lugar, y no vivir la vida de Cristo verdaderamente. Hermanos, cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo todas estas cosas. Estamos diciendo que se puede vivir agradando a Dios sin pecar y que podemos llegar hasta lo último de nuestros días, como esta hermana, honrando el nombre de Dios, y aún después de nuestra partida, que alguien pueda decir vivió agradando el corazón de Cristo. El reino de Dios estuvo en su vida. Amén, hermanos. Con esto estamos diciendo cuando decimos vénganos tu reino. Hermanos,
Cuando pedimos que el pan de cada día no nos dé hoy, esto responde a una promesa que el Señor dijo. Porque el Señor dijo que no iba a haber necesidad en la mesa de los justos. ¿Dónde están los justos? Acá están. Acá están. No por nuestra justicia, por la justicia de Dios. Porque Él nos hizo justos. Porque no éramos nadie. Y Dios puso un nombre que está por encima, sobre todo nombre, en tu vida y en la mía, que es el nombre de Jesús. Por eso fuimos justificados, pues, por fe. Entonces fuimos declarados justos por fe. No éramos nadie, pero el Señor, por fe, nos declara justo, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Permitirá Dios que pasemos necesidad? ¿Sí o no? No, porque Él dijo, no va a haber necesidad en la mesa de los justos. No dijo que va a haber, todos los días te vas a comer un asado, por ejemplo. Dijo que no va a haber necesidad, vas a tener lo justo y necesario, algunos más y menos, pero Dios no cambia la palabra que nos dio, y toda palabra que sale de la boca de Dios es inmutable, se cumple. Entonces, esto estamos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vuelvo a repetir, a reiterar, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque ¿de quién es la gloria y el poder? Es del Señor. Bueno, esto es solo un modelo de oración. Uno puede orar con el Padre Nuestro, sí, cómo no. Pero también los católicos oran con el Padre Nuestro y hacen bien, porque es el modelo que enseñó Jesús a sus amados discípulos. Muy bien, este es un punto. Ahora, hay dos oraciones más en las Escrituras que son muy sentidas y una parece más profunda de la otra, pero en este Padre Nuestro, en este reconocimiento, en esta búsqueda que el Señor enseñó a tener en el primer versículo, también está incluido el reconocimiento y la autoridad de Dios. Me estoy refiriendo a la oración en Mateo 14, 22 al 36. El Padre Nuestro, no mencioné el versículo porque todos lo conocen, ¿no es cierto? Mateo 14, versículo 22 al 36. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él terminaba o despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, más o menos a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no es un fantasma. Entonces le respondió Pedro y dijo así, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas.
Y ustedes saben cómo termina el relato. Y Jesús le dijo, bueno, vení. Y empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando fue consciente del movimiento del agua y la distancia que había hacia la barca y que estaba caminando como Jesús, tuvo miedo, dice la Escritura. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Esta es una oración. Señor, sálvame. Porque lo mismo que hacemos nosotros. Claro, uno dice, no, pero Jesús estaba ahí. Y cuando oramos, ¿no está Jesús? Cuando te arrodillás o te sentás o estás delante del Señor, ¿no estamos diciendo que Jesús está en ese lugar? Lo mismo hizo Pedro, aunque no tuvo tiempo de armar un preámbulo. Oh Señor, este día yo estoy delante tuyo y mira mi necesidad y te doy gracias por... No tuvo tiempo. Le urgía que el Señor obrara. Así que, al igual que nosotros, muchas veces cuando nos estamos hundiendo, decimos que las mismas palabras, Señor, sálvame. Oh, por favor, Señor. Y empezamos, ahí sí citamos la palabra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es decir, cuando estamos en extrema necesidad, decimos de una o de otra manera estas palabras que dijo Pedro, Señor, sálvame. Pero se da cuenta, mi hermano, y uno dice, pero no es una oración, es lo mismo. Yo estoy en casa y estoy con Jesús. Ustedes también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cada vez que oramos, cada vez que intercedemos delante de la presencia de Dios, estamos directamente hablando con el Señor. Porque todos nosotros, después de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No hay un intermediario, no necesitamos un sumo sacerdote como los antiguos. Cada vez que invoques el nombre del Señor, serás salvo y serás oído. Entonces puede ser que tu oración en estos días sea como la de Pedro, que no haya tiempo de preámbulos, decir, Señor, solo tengo para decirte, sálvame. Señor, si no pones tus ojos sobre mí, me muero. Señor, si no me rescatás de tal o cual enfermedad, voy a morir. Señor, sálvame. ¿Se da cuenta? Qué oración tan sentida y tan oída por el Señor. Yo digo, ¿ustedes creen que por mucha palabra Dios no oirá mucho más a aquellos que oran horas como aquel que oró como Pedro? ¿Cuánto tarda, Señor, sálvame? Ni un minuto. Segundos. Señor, sálvame. ¿Escuchó Dios a Pedro? ¿Escuchó el Señor Jesús? Sí, lo escuchó. Inmediatamente intervino. Quiero decir, no es por mucha palabra ni por poca, es por vivir en el Espíritu, es por estar dentro de la atmósfera donde Cristo se mueve. Porque Pedro entendió el principio que no hay salvación si no es a través de Jesús. Que el único que otorga la salvación es Jesús. Les recuerdo que no solo Jesús estaba en la barca, había otro. Sin embargo, el auxilio, ¿a quién se lo pidió? A Jesús. Hay un reconocimiento del señorío de Cristo en Pedro. Y no le dijo a los discípulos, che, tírenme en una soga, bajen un bote. No, fue directo al grano por la necesidad que tenía. Señor, sálvame, por favor. Muchas veces tuvo que hacer esta oración de emergencia. No como una rueda de auxilio, sino como no saber para dónde ir y decir, Dios mío, por favor, sálvame, porque si no haces algo, me muero. ¿No te pasó, hermano? ¿No te pasó? Muy bien. Digo, para que quitemos a veces ese sentimiento de culpa que tenemos, porque uno escucha a hermanos que dicen, no, yo oro un largo periodo y uno se siente como que está en falta. No es el tiempo, es la calidad del tiempo.
Es el vivir en el Espíritu, lo que con pocas palabras Dios puede llegar a entenderme y no necesito expresarme demasiado. Vieron, es como alguien que te viene a contar, mira, te tengo que contar lo que me pasó. Y te empieza a hablar de toda la genealogía, porque mi abuela y mi tía, hasta llegar a la madre, y lo último te cuenta lo que te quería contar. Miren, buscar directamente a Dios y vivir en esa atmósfera espiritual donde está la presencia viva del Espíritu hace que ni bien tengamos necesidad, Dios esté cercano. Sea un Dios cercano, sea un Dios palpable, sea nuestro Dios, sea aquel que podemos ir a cada momento. Y en todo lugar y en cada situación. Amén, hermanos. Amén. Tratemos de incluir al Señor en todo, hasta en el mínimo detalle, porque eso es la vida en el Espíritu. Es una vida íntegramente comprometida con el dueño de tu vida y de la mía. En tanto que tengas un corazón para orar, Dios está dispuesto a escuchar. Esto lo dijo Spurgeon. En tanto que tengas un corazón para orar, Dios está dispuesto a escuchar. Y uno dice, no, pero yo estoy mal, no conozco tanto a Dios. Justamente, conocelo a través de la oración. Conversar con Dios. La oración es una conversación, no es un monólogo. Es ese escuchar a Dios en silencio, en ese ratito que apartaste para detenerte de todas las actividades y escuchar la voz de Dios. Ya te digo, no es un monólogo, es una conversación con Dios. Yo le cuento a Dios lo que me pasa y qué cosas tengo necesidad y después hago silencio y no me muevo por una actitud de respeto hasta que Dios me habla. Amén, hermanos. ¿Será que Dios me llegará a hablar? Sí. Pero ¿seré digno de poder escuchar la voz de Dios? Y la verdad que no. Ninguno de nosotros somos dignos, pero Dios es bueno y es grande en misericordia. Y aunque estés en las peores condiciones o aunque esté en la peor condición, Dios va a responder a la naturaleza, a su naturaleza, que nos ama tanto, que va a escuchar tu oración y va a saber perdonar y va a saber animarnos y va a saber corregir lo que se haya salido del camino, por amor a su nombre. Amén, hermanos. Muy bien. Tenemos que clamar a Dios aunque en nuestro interior, aunque el diablo no quiera. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios aunque hayamos caído en algún pecado. La salida siempre será el Señor. Clamemos al Señor. Aunque por momentos creamos que todo está perdido, que nada va a ser como era antes, que lo que te enseñaron o los que te defraudaron hicieron tanto daño que no te vas a poder reponer. No es así, no es así. Clamemos a Dios, Él es la fuente. Aunque algún hermano o hermana haya tropezado y te haya hecho trastabillar, nosotros no estamos para juzgar a nadie. El juez es el Señor, es Dios. Nosotros estamos para ayudarnos unos a otros, para escucharnos, para colaborar, para animarnos, para ser tutor si en algún momento mi hermano se cae, para ponernos de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque considere que todo está perdido, volvamos a Dios, a la fuente, y escuchemos en oración la voz del Señor que está presto para ayudarnos. Dice Isaías 42, 11, después lo buscan. Mientras la lámpara esté encendida, el pecador más vil se puede salvar. Digo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea todavía.
Puede ser que te estés apagando, que en estos años hayas tenido no una buena experiencia, pero no por culpa de otros, por falta de búsqueda personal. Porque lo más fácil es echarle la culpa a otro. Uno dice, no, yo estoy así apagado y no oro y no leo la Escritura porque los hermanos, o porque tal hermano me hizo tanto mal. Vos no te imaginás. Bueno, estamos aprendiendo, pero no es excusa. En realidad, si hicimos algo malo, nos desviamos de la verdad, no es por responsabilidad de nadie, sino es nuestra propia responsabilidad. Y es bueno asumir nuestros errores, porque ahí es cuando empezamos a madurar. Es bueno hacer una mea culpa, no para condenarme, sino para decir, bueno, esto no lo voy a hacer más. Dios mío, ayúdame. Identifiqué dónde está el problema, ahora dame esa vida nueva. Quiero vivir como un hombre nuevo. Amén, hermanos. Así que Dios no va a apagar si tu vida apenas está humeando, sino que la llama se va a volver a encender. La pasión por estar delante de Dios y por amarle entrañablemente volverá. Muy bien, dijimos un modelo de oración, el Padre Nuestro. ¿Cómo podemos orar? Parecido al modelo o como el Padre Nuestro, si te queda cómodo. La oración más corta, Señor, sálvame, la necesidad de buscar a Dios en los momentos difíciles. Y la oración más larga, usted la va a encontrar, está registrada en las Escrituras, no la vamos a leer toda porque es muy extensa. Primera Reyes 8, 22, 53. El contexto es que se traslada el arca del pacto, la presencia, donde estaba antiguamente la presencia del Señor, ahora está entre nosotros. Y está en la dedicación del templo. Aquí está el rey Salomón. Leo solo algunos versículos. Primera Reyes 8, 22 en adelante. Menciono solo algunos versículos. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo así: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Muy bien, nos detenemos un momento. La primera parte de esta oración, este versículo, otra vez se cumple lo mismo que encontramos en la oración que enseñó Jesús en el modelo y en la búsqueda de Pedro, el reconocimiento antes que nada de quién es Dios. El Señor de la iglesia, el Señor de nuestras vidas. Así empieza Salomón. Él iba a dedicar el templo y donde estaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. Sin embargo, antes que nada es consciente de esa presencia de Dios y ora en esa dirección. Verso 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Le dijiste con su boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Está ratificando lo que Dios había hecho en su padre David. Lo había dicho con la boca, fue una promesa sobre David y lo cumplió con hechos. Dios es efectivo, declara algo y después hay hechos que comprueban lo que Él nos había prometido. Bueno, salteo algunos versículos, voy al 30.
Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Aunque en aquel momento la presencia del Señor, como dije anteriormente, estaba en el arca, fíjense en la conciencia de Salomón. Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los... Sin embargo, ellos creían que la presencia estaba en el arca, que Dios estaba en el arca. Pero fíjense en la dimensión del Espíritu. Cuando uno ora delante del Señor, viene revelación de Dios. Entonces, aún Salomón no decía que la presencia estaba allí, y sabía que la presencia de Dios estaba en los cielos. Y él declara lo que recibe por revelación en el tiempo de oración. Bueno, usted lea detalladamente en casa cada uno de estos versículos y los motivos y el propósito de la petición de Salomón al dedicar el templo. Es glorioso. Y uno dice, pero es larguísima esta oración, pero es gloriosa. No está falta de contenido. No está diciendo a Dios siempre lo mismo. No ora Salomón por su propia vida solamente, ni por los siervos. Ora por todo el pueblo y en cada uno de los puntos vuelve a Dios agradeciendo. Y oye Señor, y hace su petición según sus necesidades. Muy bien, esta es una oración extensa, pero legítima. Hay una necesidad y no escatima ni palabras ni tiempo en orar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo son tus oraciones? Algunos, abro un paréntesis, aburren a Dios con las oraciones. ¿Saben por qué? No porque hay algo que aburra a Dios. Digo yo, no dice la Escritura, quiero separar esto. Porque oran repitiéndole versículos que Dios ya conoce. Porque Él nos reveló las Escrituras. Entonces, cuando ores tu próxima oración, sé sencillo delante de Dios. Anda directamente a aquellas cosas que son tu necesidad. Porque aunque el Señor dice que Él conoce todas las cosas, antes que le pidamos, Él quiere que le pidamos. Entonces, no le repitamos a Dios los que son sus promesas cuando estamos orando, sino directamente presentémonos con la necesidad que tengamos. Y aquellas oraciones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios las cumplirá. Y aquellas oraciones que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios o que no estén en el tiempo de Dios, Dios tardará en cumplirlas. Pero toda oración será oída. Amén, hermanos. Cuando un hijo le pide algo al padre, aunque esté agobiado de todo el día del trabajo, con muchas dificultades, ¿el padre escucha o no escucha al hijo? Siempre. Y el hijo le dice, pero papá, ¿no me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, ya te escuché, pero por ahí no quiere responderle en el momento. O por ahí le está pidiendo algo que en el momento no se lo puede dar. Pero sí escuchó la oración. Así es Dios para con nosotros. Es Padre. Y es un buen Padre. Y Él está escuchando la oración desde el más nuevito, desde el que recién conoce al Señor, hasta el que tiene muchos años de haber caminado delante de Dios. Amén, hermanos.
no es la cantidad, es la calidad. No es solamente pedir, sino en el vivir las 24 horas del día en una atmósfera espiritual, agradando a Dios con mi estilo de vida, para que mi oración sea oída, ni bien estoy delante de su presencia. Para que solo pocas palabras, que Dios, que conoce aún la palabra antes que salga de nuestra boca, solo con pocas palabras pueda presentarme delante de Dios y esperar confiadamente una respuesta favorable. Amén, hermanos. Yo quiero animarles a que este año terminen de leer esto en casa, porque esta oración tan larga como la oración corta son muy importantes que las incorporemos. Pueden pasar periodos que necesito orar por muchas cosas. Parece que todo no está saliendo bien y uno pasa un buen tiempo delante de Dios. O solamente llegué al límite y decir, Señor, salvame porque no sé qué voy a hacer. Señor, si el mes que viene cobro lo mismo, no sé cómo voy a pagar los impuestos. ¿Puede ser legítima esta oración? Sí, Señor. Estás esperando en el pasillo y el médico está por ver los análisis. Y uno dice, ay Dios mío, que me diga que está bien el colesterol, que me diga que está bien tal cosa. Es así, ¿no? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano a nosotros. No esperemos el momento de extrema necesidad para encontrar todos los días las palabras delante del Señor que sean correctas, para que tus peticiones y las mías sean las mejores, las adecuadas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Oremos sabiendo que Dios va a obrar y no va a responder a cualquier oración que esté fuera de su voluntad. Me acuerdo en las Escrituras, no habían recibido al Señor en un pueblo y los discípulos hicieron esta mención: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? ¿Se acuerdan? Yo digo, tanto tiempo caminando con el Señor, no entendieron. Claro, imagínense, voy a hacer una visita o van a hacer una visita y no te escuchan en esa casa. Es legítimo orar, Señor, que caiga fuego y los consuma. No. Y Jesús, hace una reflexión y les hace ver que entienden muy poco de lo que Él está diciendo. Entendamos bien, nuestra oración es a favor de otros. Nuestra oración no tiene que ser una oración condicionada. Señor, te pido que bendigas a este desgraciado hombre, a este pecador que me hizo tanto mal que anduvo hablando de mí sin vergüenza. Pero te pido que lo bendigas. No nos atrevamos a usar el tiempo de oración para maldecir. Dice el Señor, bendigan y no maldigan. Aunque haya quienes se consideren enemigos de tu vida, conozcan a Dios o no, puede pasar en el seno familiar, tíos, primos. Nosotros estamos llamados a bendecir en oración, a decir bien, a hacerle bien a todos los hombres, como hizo Jesús. Porque el Señor dijo que de Él es la venganza, que Él va a pagar a cada uno conforme a lo que corresponde. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo y en relación con Dios, en esa esfera espiritual de la cual hablaba hoy al comienzo, bendigamos y oramos a favor aún de nuestros enemigos. Porque dice que Él va a poner ascuas de fuego sobre aquellos que se levantan contra nosotros, no nosotros. No vamos a ordenar que caiga fuego, no. Dice la versión Dios habla hoy, se van a poner colorados de vergüenza lo que hacen o hablan mal de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta manera, podemos orar tranquilamente por todos, aún por nuestros enemigos. Amén. ¿No dijo el Señor, al que te pide? Y uno dice, no, pero este me hizo mucho daño, pero yo lo bendigo. Lo bendigo en tu nombre.
en tu nombre, Señor. Y Dios va a responder a esa oración. Y Dios siempre va a estar para respaldar a los justos. Amén, hermanos. Sería bueno esta mañana quise dejar un espacio para que todos podamos orar delante de Dios, con pocas palabras, pero que todos expresemos algo que sintamos a Dios esta mañana. Algunos orarán por otros puede ser, si se puede, alguna oración o petición personal, y otros orarán por la marcha de la obra, por todo lo que Dios va a hacer este año. Pero podrá ser que todos, cada uno de los que pueda y sienta esta mañana, nos guíe en una pequeña oración. Antes de terminar este tiempo, que nos despidamos con una alabanza, dejémonos guiar por Dios. Estamos delante de la presencia de Dios ahora. Entonces, con nuestros ojos cerrados o abiertos, como quieras, para no distraerte, cada uno que sienta, haga una corta oración a Dios, peticionando. Alguno puede pedir por los hijos. Señor, guarda a mis hijos, o guarda tal embarazo. ¿Es legítimo, sí o no? Sí, estamos en familia y Dios está en este lugar para escuchar y para responder la oración de cada uno de nosotros. Amén. Tomamos un tiempo para orar al Señor.